Jaun Andreok, egunon guztioi, eta eskerrik asko Gobernantza Demokratikoaren Institutua ordezkatzen duzuen hoi, zuen gonbidapenagatik. Good morning, nice to meet you, welcome to Basque Country, welcome to Euskadi. Europaren eraikuntzak hausnarketak eta eginkizunak elkartu ditu betidanik ikusten den bezala. Gaur hausnarketa bat proposatzen zaigu, euroaren krisi osteko Europa, hori da proposatzen zaiguna. Europaren hasieratik beti hartu dugu parte hausnarketa eta eraikuntza prozesuan. Gaur ere gure ekarpena eskaini nahi dugu, Europa berri batean sinesten dugulako. Europan ezin da ukatu begien biztan dagoena. Krisialdian gaude, eta ez da erreza tunelaren amaierako irteera ikustea. Duela 6 urte Estatu Batuetan hipoteken krisialdia izan zen eta Europan uste genuen guri ez zigula eragingo. Ez genuen arazoa ikusten jakin edo ez genuen arazoa ikusti nahi izan, nahiz eta Europan geroago aurre egin behar izan genion arazoari. La liberalización de las fronteras y de los mercados, la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el proceso desregulatorio ha dado lugar a un escenario financiero global, ha alterado las relaciones económicas y comerciales a escala mundial. En este escenario, la Unión Europea evolucionaba hacia un espacio más político con el Tratado de Maastricht. Europa se interrogaba sobre su propia configuración y sobre su papel en la sociedad global del siglo XXI. En esas estábamos cuando hace 4 o 5 años se desató la crisis en Europa. En un principio tuvo un carácter financiero, pero ha acabado derivando en una crisis económica, institucional y sobre todo en una crisis de valores. Quizás cabe preguntarse también si ha derivado en una crisis de valores o si existía ya una crisis de valores o si existía una debilidad en el proceso de construcción en Europa. Falta de confianza, visión y liderazgo que se ha apuntado también en las intervenciones precedentes. Ante la incertidumbre, los Estados parecen haberse replegado sobre sí mismos. Se ha apuntado también sobre la Europa de los gobiernos. Quien más ha sufrido los embates de la crisis ha sido la eurozona. La crisis de deuda de muchos países y la delicada situación del sistema financiero privado han puesto de manifiesto las carencias de la moneda única. Una moneda que ha funcionado hasta ahora sin una política fiscal y económica común y sin una unión bancaria, política fiscal sobre la que también la especificidad vasca ha sido puesta de manifiesto en las intervenciones precedentes. Una moneda, en todo caso, la del euro, que ha conseguido sobrevivir gracias sobre todo a la labor del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, funcionando al límite de sus atribuciones, declaró hace ahora un año que haría todo lo que fuera necesario para la supervivencia del euro. Un año después, no hay duda de que las medidas monetarias que tomó el Banco Central Europeo han sido imprescindibles, aunque insuficientes a medio y largo plazo. La unión bancaria y la convergencia en materia fiscal y económica resultan necesarias, no solo para el mantenimiento del euro, sino para la supervivencia del proyecto político de integración europeo. El objetivo final será también, como se ha apuntado, el de preservar la sociedad del bienestar, santo y seña del proyecto europeo. Las personas, por lo tanto, en el centro del proyecto europeo. Baina ez diezaiogun iruzur egin gure buruari. 21. mendeko ongizate gizartea ez da 20. mendekoa bezalako izango. Zergatik? Estatuaren ahalmenak zein eremu publikoarenak aldatzen ari direlako. 21. mendeko estatuari murriztu egin zaio jarduera publikoaren monopolioa. Ez da izango herritarrak eskatzen dituen zerbitzu guztien bermatzailea. En este escenario, ¿qué podemos esperar de Europa? ¿Cuál será su papel después de la crisis? No imagino Europa como un club de estados. Es poco probable que la Unión Europea se convierta en un macroestado federal, ni que vacíe de competencias a los estados y naciones que lo componen. Creo, como venimos creyendo desde hace ya muchas décadas, en una Europa centrada en dar respuestas a las necesidades ciudadanas desde el principio de subsidiariedad y la gobernanza multinivel. Creo en la Europa de la libertad,
y de la solidaridad, en la Europa de la diversidad de los pueblos y las culturas que la conforman. Creo que esta Europa, construida desde estos principios y valores, va a resolver de forma más eficaz los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, gozando así de un mayor grado de legitimidad. Creo en la Europa que imaginaba el lehendakari Aguirre en 1949 cuando afirmaba: la filosofía política que se orienta al futuro quiere consagrar la libertad nacional de los pueblos, haciéndola compatible con la participación en espacios sociopolíticos más amplios. La garantía de los pueblos, especialmente de los más pequeños, reside en las amplias estructuras supraestatales. El reto del autogobierno hoy está en la capacidad de participar en procesos complejos de actuación y decisión. Debemos ubicar el foco del poder político en los términos de la interdependencia y la participación democrática. El gran desafío, la gran oportunidad de la nación vasca, consiste en encontrar nuevas formas de organización política, capaces de superar las estructuras rígidas en que se han asentado las realidades estatales. Europa es el horizonte de los vascos y vascas en el siglo XXI. La Europa en construcción que debe ensayar las nuevas formas de articular las relaciones entre los Estados, las naciones y las sociedades que la conforman. Un espacio inédito para la redefinición de lo propio y lo común, de la unidad y la diversidad, un escenario de interdependencia. No hay otro camino que forjar juntos una Europa más unida, con un modelo social y político alternativo. El modelo de soberanía fiscal orienta nuestro modelo de soberanía compartida desde el respeto, el reconocimiento y la igualdad. Euskadi está participando de forma decidida y activa en este proceso de construcción de una nueva Europa. Nuestro Gobierno participa el día 27 de noviembre en la iniciativa de la Unión para la Innovación. Nos hemos sumado a la estrategia RIS3 de especialización inteligente, condición necesaria para participar en los fondos estructurales 2014-2020. Hemos participado en el Plan de Acción de la Estrategia Atlántica aprobado el pasado día 25 de junio para reforzar la competitividad del arco atlántico. Nuestra aportación está orientada al impulso del crecimiento azul, con proyectos vinculados al turismo costero, la pesca, las energías renovables marinas, la extracción de minerales o el desarrollo de la biotecnología marina. En esta misma línea, este mes de julio hemos presentado la convocatoria de proyectos transfronterizos de colaboración con un total de 112 proyectos para una inversión de Euskadi y Aquitania cercana al 1 millón de euros. Europan sinesten dugu, Europa berriaren eraikuntzan parte hartzen dugu. Giza banakoen garaia da, Europako herritarren garaia da. 500 milioi herritar baino gehiago irtenbide bilatzaileak eta aldi berean irtenbide eramaileak baitira. Zenbaitek topikotzak joko dute, baina egia da orain ere Europa ez da arazoa, irtenbidea da. Eta jakintza garrantzitsua bada ere, ziurtasunik gabeko garaiotan irudimena, Einsteinek zioen bezala garrantzitsuagoa da jakintza baino. Irudika dezagun Europa berri bat eta lan egin dezagun haren alde. Eskerrik asko, muchas gracias. Thank you very much.